Pedro Núñez, cariñosamente Chucho. Buenas tardes, Chucho. Gracias, Miguel. Para mí es un placer estar acá en esta televisora de mi hermano Juan Julio. Una vez más, ya incluso a mí se me dedicó aquí el personaje estrella y todos nos llevamos muy bien. Sí, miren, en esta tarde nosotros tenemos el honor, el Circuito Campo Ventura se engalana porque tenemos a su excelencia Ali de Jesús Uzcategui Duque, que es el embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Y también nos acompaña el historiador Manuel Carrero. El historiador Manuel Carrero está aquí con nosotros y su excelencia Ali de Jesús, el embajador, ya el embajador había estado por acá hace unos días, alrededor de 15 días. Resulta que la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de la Altagracia, que preside el ingeniero Darío Yunes, yo soy su vicepresidente, y el ingeniero Yunes tenía compromisos, por eso no está acá. Entonces yo vengo en representación de la Comisión Civil. En la iglesia San Dionisio está enterrado el quinto abuelo de Simón Bolívar, que todos conocemos la historia del libertador Simón Bolívar, que no se conformó solamente con libertar a Venezuela, sino lo hizo a nivel suramericano con varios países. Entonces, su quinto abuelo estuvo aquí en Higüey, por allá por el año de 1565, fue tesorero de la iglesia San Dionisio, hizo su aporte para la construcción, la terminación de esa iglesia donde él fue tesorero. Y en la iglesia San Dionisio hay una tarja del año de 1941, donde a la mano derecha, donde está el púlpito, donde predican los sacerdotes, a mano derecha ahí está esa tarja en honor a Simón de Bolívar, que era el quinto abuelo, fue el quinto abuelo del libertador Simón Bolívar. Entonces también nos dice la historia que Simón de Bolívar se casó y tuvo un hijo único, que ese fue el que se va a Venezuela, a Caracas, y de ahí viene la descendencia. Ese sería el cuarto abuelo del libertador. Entonces de ahí viene pero el historiador ahorita nos va a decir con más seguridad, que conoce estos hechos mejor que nosotros. Miren, la República Dominicana y Venezuela, el historiador también ha venido a nuestro país a dar conferencias para esos lazos históricos. Se dice que los primeros pobladores nuestros que entraron por la provincia de Altagracia, precisamente por Boca de Yuma, salieron de Venezuela, de la desembocadura del río Orinoco. Pero recuerden que Juan Pablo Duarte, uno de nuestros padres de la patria, el ideólogo de la República Dominicana, pues estuvo unos 20 años en Venezuela, incluso allá murió cuando fue sacado del país luego de lograr la independencia, fue enviado, desterrado, y lo mandaron y se fue a Venezuela. Allá murió por allá por el año de 1876. Pero también recordemos a Rómulo Betancourt, presidente venezolano, que le hizo oposición a Trujillo defendiendo al pueblo dominicano porque no estaba de acuerdo con esa tiranía. Incluso el dictador Rafael Leónidas Trujillo intentó quitarle la vida varias veces, entre ellos le puso una bomba que lo lesionó severamente. Pero también tenemos a Carlos Andrés Pérez, que en su momento, por su relación que tenía con los dominicanos, con el difunto José Francisco Peña Gómez, nos metía la mano con los problemas petroleros. Y después el comandante Hugo Chávez Frías, que estamos en Petrocaribe, que nos ha ayudado enormemente. Y los dominicanos que se iban a Venezuela, todos los higüeyanos, debemos tener algún pariente, algún familiar, algún amigo en Venezuela. Yo tengo varios, que cuando la República Dominicana no estaba en condiciones económicas muy buenas, se iban a Venezuela. Hoy tenemos nosotros muchos venezolanos también con nosotros. O sea, que es una hermandad entre dos pueblos y, claro está, como ellos tienen su libertador, Simón Bolívar, un hombre de una estatura inconmensurable, pues qué bueno que por aquí está su excelencia, Ali de Jesús Uzcategui, y el historiador Manuel Carrero, porque a Venezuela le interesa todo lo que esté relacionado con Simón Bolívar, su libertador, y también así, miren cómo vamos estrechando esos lazos de hermandad. Así que bienvenido su excelencia, Ali de Jesús Uzcategui, y bienvenido Manuel Carrero.
Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor encontrarme en este espacio de radio y televisión, porque hoy en día con el desarrollo tecnológico se permite este tipo de modalidad en donde se le llega a la gente, al pueblo dominicano, a los connacionales venezolanos, mi saludo. Y en ello, pues, realmente esta tarde es un honor presentar al profesor, al maestro Manuel Carrero, que viene especialmente invitado aquí a la población de Higüey para darnos a conocer sobre esa historia patria nuestra, porque es patria de Venezuela y patria dominicana, en la cual nos concentra una gran relación de hermandad, no solamente política, económica o social, sino de hermandad histórica que dicta por más de 500 años dentro de la estructura histórica de lo que representa América Latina y el Caribe. Mire, señor embajador, para nosotros es un grato honor y placer poder conversar y compartir con ustedes parte de lo que es el desarrollo, la evolución, de lo que significó a partir del año 1999 un cambio y a lo que nosotros denominamos como una metamorfosis para bien de la República Bolivariana de Venezuela. Antes de nosotros entrar ahí, a nosotros nos gustaría que tanto el historiador como usted nos estén hablando de los vínculos y de los nexos históricos que han tenido ambas naciones, en la cual se han visto muy ligadas en eventos históricos independentistas que han marcado una pauta internacional en ambas naciones. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí dirigiéndonos pues a todos los dominicanos que son venezolanos y a todos los venezolanos que están aquí, que también se sienten y nos sentimos dominicanos, porque pertenecemos desde mucho tiempo al mismo vecindario de la comunidad latinoamericana y principalmente caribeña. Y bueno, el señor embajador Ali de Jesús Cátegui viene desarrollando como jefe de la misión diplomática de Caracas en Santo Domingo, viene desarrollando una programación que tiene como centro pues la estrechar vínculos entre nuestros pueblos. Esos vínculos son de una data pretérita, sumamente antigua, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, datan de los tiempos del proceso de poblamiento en nuestros espacios. Ese poblamiento que viene desde los tiempos aborígenes, la llegada de los europeos a la América significó una conmoción para los científicos, para los teólogos en Europa, para saber de dónde había venido este hombre este ser humano que era diferente en su color de piel, en su estructura facial, en su manera de hablar, en sus costumbres, los usos, modos, valores que tenía. Y esto hizo pues que durante mucho tiempo se trataran de conseguir respuestas a quién era ese ser humano, cuál raza era, dónde se había originado, por qué era como en ese momento era. Así que entonces se fueron a la búsqueda en los tiempos más antiguos, de tiempos bíblicos, tratando de resolver ese enigma, y buscaron pues respuestas que se correspondían hasta con planteamientos del Antiguo Testamento, y se creyó que estos pueblos eran descendientes de las antiguas 12 tribus de Israel que se perdieron y no se supo nunca más cuando los asirios invadieron al imperio antiguo de Israel. Pero todas esas tesis eran providencialistas, y en tiempos más recientes estudios antropológicos y arqueológicos dieron respuestas más certeras y más sinceras con las tesis del poblamiento australiano, del poblamiento africano. Científicos como Hale Harlika, como Walter Krikeberg, como Paul Rivet, Imbeloni, y sobre todo un paleontólogo argentino, no era de carrera, pero desarrolló una actividad sumamente importante, que planteó la originariedad del hombre, del ser humano en las pampas argentinas. Entonces, en todo caso, pues esa tesis de originariedad de Florentino Ameghino se cayó porque eran restos sumamente recientes. Decía que más recientemente, hacia los años 30, 40, 50,
tesis de científicos, académicos, universitarios, plantearon entonces algunas propuestas sumamente interesantes y que en verdad pues termina resolviendo esas dudas sobre el poblamiento por la costa del Pacífico y la costa atlántica. Esa origina pues todas unas grandes oleadas que vienen desde África, que vienen desde el sur, pasando desde la Oceanía por el sur del globo terrestre, por el polo sur, y en esas oleadas entonces se consiguen una cantidad de corrientes aborígenes que se encuentran pues en el espacio del Gran Caribe. Entonces ahí encontramos los taínos, encontramos los arahuacos y finalmente los caribes, que son la población que se viene a posesionar en estas partes del Mar Caribe y en tierra continental. Vienen desde las costas de Brasil, vienen remontando y se convierten en pescadores, en recolectores y ocupan estos espacios de aquí. Digo todo esto para que tengamos idea de las raíces profundas que nosotros tenemos, porque los mismos que llegan por acá, por las islas del Caribe, son los que se posesionan y se asientan en la parte oriental de la costa oriental y central. Y se van por el río Orinoco, el río Apure. De tal manera que lo que quiero plantear es que las raíces nuestras, de lo que hoy es Dominicana y de lo que hoy es Venezuela, tiene data pero de siglos, de siglos. No lo conocemos como tendríamos que conocerlo, y esa es tarea que nosotros tenemos que cumplir para estrechar nuestros vínculos y saber que tenemos una cercanía mucho más de la que creemos. Usted decía algo muy importante, y es que nosotros que estuvimos en Venezuela estudiando, gracias al anterior embajador Alberto Efraín Castelar Padilla becado, nosotros vimos algo que aquí en República Dominicana, en gran países de América Latina no lo vimos: la cantidad inmensa de indígenas que hay y sobre todo la participación en la sociedad que tienen, incluso que transitan en la calle de manera que uno se queda sorprendido. ¿A qué se debe esa conservación de ellos como indígenas que, a diferencia de otros países, han sido totalmente desaparecidos? ¿A qué obedece esa preservación? Bueno, durante el tiempo colonial hubo un proceso de mestizaje y de liquidación, hubo un genocidio como en casi todo el continente, pero hubo una parte que se replegaron hacia las zonas selváticas y en Venezuela pues estas comunidades de distintas etnias se han mantenido en la parte de la Guayana, en la parte del Amazonas. Tienen y hoy día tienen por ley, por constitución, registro constitucional, tienen pues derechos constitucionales, tienen diputados. Hay constituyentes. Hay constituyentes. Y además se les ha reconocido 20 y tantos dialectos de los aborígenes que son pues respetados por la ley, tienen rango constitucional. Y se les respeta pues toda la cultura, la tradición, las formas que tienen de ser. Mucho hemos aprendido y mucho más tenemos que aprender de las culturas de los distintos grupos aborígenes que en Venezuela existen. Y en efecto, como usted dice, no es raro ni extraño verlos en cualquier ciudad de Venezuela desempeñando actividades que pareciera que no son así. Y en varias ocasiones hemos oído precisamente la extrañeza de científicos, antropólogos que vienen de otros países, de encontrarse con una parte de ellos desempeñando actividades laborales en las ciudades y luego retornando. Pero muchos de ellos han estudiado en las universidades, son médicos, son profesionales y se van sobre todo al campo de la agricultura, de las ciencias relacionadas con la tierra, la minería, y van a sus espacios a cuidar y a vigilar que las condiciones de vida se mantengan en sus espacios naturales. Así es. Honorable embajador, a partir del año 1999, América Latina y parte del mundo empezó a vivir un cambio para bien. Si usted fuera a evaluar y a dar un dictamen de lo que ha significado la revolución bolivariana de Venezuela, tanto para Venezuela y para América Latina, ¿de qué manera usted pudiera definirla en estos momentos? Bueno, sencillamente presentando ante Cámara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un proyecto el cual está marcado dentro de nuestra Carta Magna, que de allí nos encontramos en su plena defensa y ejecución y que nos dicta las normas que debemos de cumplir para lograr esa democracia que todos deseamos. Por el contexto, cuando usted me marca desde 1999, hay que recordar que se llegó en un proceso en el cual la política tradicional había prácticamente caducado en el tiempo, ya venía presentando una serie de vulnerabilidades, las cuales podríamos hablar que para 1989, cuando ocurrió el Caracazo, teníamos sobre el orden de casi el 80% de la población en pobreza,
y un casi 40% de pobreza extrema. Ya en 1998 había bajado un tanto a un 60%, pero igual se mantenía de alguna u otra forma esos ítems de pobreza en Venezuela muy altos por la falta de una distribución y una dinámica de planificación deseable para el desarrollo de toda la población en nuestro país. Por eso, no obstante la ejecución y la puesta en práctica de nuestra Constitución a partir de 1999, el 15 de diciembre de 1999 representó para nosotros un nuevo hito, no como Constitución per se, sino como un nuevo sistema político en el cual determinaba que el poder originario estaba en manos del pueblo, y por eso una de las grandes consideraciones de nuestra Constitución es que su texto fue elaborado por el pueblo per se, y lo que está ocurriendo en estos momentos históricos con la Asamblea Nacional Constituyente, que asisten a ella 545 diputados, de los cuales es sencillamente la representación pura y absoluta de ese poder originario, que no es que van a transformar la Constitución, sino que sencillamente van a buscar los elementos para reforzarla y, por supuesto, incluir aquellos elementos que de alguna u otra forma no se encuentran allí y que van a permitir en perfecta armonía y desarrollo, la amplitud de todos los sistemas dirigidos a la población para buscar ese bien común y el desarrollo humano necesario en salud, en educación, en vivienda y todos aquellos elementos necesarios para tener un país desarrollado. Honorable embajador, hoy se cumple 5 años de las elecciones ganadas, el último proceso electoral donde Rafael Hugo Chávez Frías ganó ese proceso histórico. Háblenos, a raíz de la conmemoración y del día como tal, cuán importante es para todos nosotros y para el pueblo de Venezuela. Sí, realmente el 4 de octubre significa para nosotros... Disculpe, tenemos unas imágenes, o tenemos un video, si el director lo puede pasar mientras usted va narrando parte de ese proceso, por favor que lo lance y lo tire. Sí, por supuesto, el 4 de octubre significación magnámina en función de la gran victoria que se obtuvo ese día a merced de una lluvia permanente, de una pertinaz que cerró la campaña electoral de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y él ya en ese momento, como todos sabemos, ya venía padeciendo de una enfermedad muy grave y crítica, y anteponiendo el dolor y anteponiendo con el amor que siempre le profesó y le mantenía al pueblo venezolano y al país, a Venezuela y en sí a la esencia misma del ser humano, de ese proceso de interacción y de integración de América Latina y el Caribe, pues se mantuvo, y para nosotros se mantendrá en el tiempo de nuestra conciencia como un hito de líder en el cual nos enseñó a entender la política, el cual enseñó al pueblo a que conociera sus deberes y derechos a través de esta Constitución, y a través de decirle al pueblo que también tenía injerencia en todos los, vamos a decir, tomas de decisión en lo que tiene que ver en las políticas públicas del Estado, y lo que ha permitido en el tiempo la reacción positiva hacia el sistema. Por eso es que hoy ese es un día muy importante para nosotros, en donde recordamos a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que significa, como le dije, no solamente el padre de ese socialismo, el socialismo del siglo XXI, sino el padre de una generación en el cual realmente se insertó en un proceso de desarrollo social, o como lo conocemos, socialismo, y que permitirá en el tiempo la permanencia en el bien de la población y de su desarrollo. Rafael Hugo Chávez, embajador, estuvo viviendo en el año 1985 aquí en Santo Domingo, en la zona de Los Minas, una experiencia inolvidable. Sí, estuvo por aquí haciendo algunas tareas desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista académico, ¿no? Compartió con la Fuerza Viva del Estado y de República Dominicana, con el pueblo. Recuerdan por allí que dejó una novia, etcétera, etcétera. Entonces empiezan esos dilemas, ¿no? Pero realmente nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en verdad que fue un hombre con muchas virtudes, más humanas que cualquier otra cosa. Las relaciones que Simón Bolívar tuvo con Higüey son unas relaciones trascendentales, unas relaciones que marcaron una pauta internacional y que a nosotros como nación dominicana y como provincia
nos deja un impacto que algo apoteósico al respecto de esa relación, esa vinculación que tuvo el libertador Simón Bolívar con la provincia de Altagracia, con Higüey de manera más directa, tanto nos puede poner el embajador, el historiador. ¿Qué impacto tan positivo generó la penetración de Simón Bolívar en Higüey? De Simón Bolívar el Viejo o el Libertador. Sí, claro, porque es que ese es el primero de los Bolívar que viene de Vizcaya y que de alguna manera pues siembra aquí desde aquí comienza la saga del apellido Bolívar, que va a tener toda la trascendencia que ya sabemos en todo el proceso libertario de América, de tal manera que es un hito que se coloca en tierra dominicana y que, repito, desde acá empieza la historia de la emancipación de América. Es gente que viene de la región del norte de España y que luego se traslada a los Valles de Aragua y a la población de de Villa de Cura. Allí se van a aposentar los Bolívares, van a tener grandes extensiones de propiedades, como correspondía a una gente de su clase y que venía pues a estas tierras de nuestra América a esos fines. De tal modo que entonces para nosotros sí tiene una significación importantísima, porque desde España, en el primer lugar donde se establece un Bolívar es aquí en la provincia de Altagracia, en Higüey. Entonces es sumamente significativo y esto nos conduce a que nosotros deberíamos buscar una relación más estrecha. Hay también por allí algunas tesis que dicen que en el año 17, cuando la expedición que sale desde el sur de Haití, que Bolívar en esos días estuvo en estas tierras, probablemente por alguna razón familiar, probablemente por otras razones, no hay todavía documentación localizada que permita realmente establecer como ciertas estas teorías. Pero en todo caso para nosotros es sumamente importante. Y después de esto, pues sencillamente la relación que ha habido entre República Dominicana y Venezuela, como usted lo mencionaba y lo mencionaba Chucho al comienzo, es mucho más sólida a lo largo del tiempo del siglo XIX, un tiempo de liberación de nuestros pueblos del Imperio Español. Pues a Venezuela llegan 3 o 4 de quienes, encabezados pues por José Núñez de Cáceres, de quienes proclaman la independencia, la primera independencia. Y también llega Juan Pablo Duarte. Que es un acontecimiento bastante importante. El único país que le dio acogida en el momento que lo querían matar acá, claro, fue el país de Venezuela. Claro, cómo no. Pero además es que a Venezuela ha llegado a una cantidad de dominicanos que no tienen la trascendencia pública que tuvieron Núñez de Cáceres y que tuvieron Juan Pablo Duarte. En el siglo XIX una cantidad de personas que llegaron allí eran de importancia política y otros que fueron con fines económicos. De tal modo que como nosotros estamos muy cerca, y siempre lo digo, no es que el Mar Caribe nos divide, sino que nos vincula. Es un canal de comunicación. Hay un nexo. Claro, y a lo largo del siglo recién pasado, el siglo XX, también tenemos una cantidad de relaciones, de intercambio, pues, porque venezolanos que vinieron a vivir a República Dominicana y dominicanos que fueron a hacer su vida a Venezuela. Ahora mismo nosotros tenemos en Venezuela una parte importante de dominicanos, como también tenemos una colonia de venezolanos aquí en República Dominicana. Y el papel que está desempeñando, eso lo sabe más el señor embajador, que está desempeñando en estos días de dificultades para Venezuela en el ámbito de la política interna, pues es un papel fundamental para nosotros que agradecemos desde Venezuela. Así que el presidente Danilo Medina y el mismo presidente Leonel Fernández han sido sumamente importantes en estos tropezones de nuestra política, de tal modo que entonces tenemos una cantidad de vínculos que no siempre se conocen y que al conocerlos en su totalidad o en su mayoría, seguro que vamos a tener mejores nexos de relación, mejor comunicación, mejores posibilidades de entendernos y de relacionarnos y consolidar la estrechez de nuestro vecindario. Así es. Mire, nosotros conocemos de las misiones, que las misiones, amén, y a pesar del bloqueo económico que ha sido instaurado de manera permanente por Estados Unidos, las misiones siguen la misión Vivienda, sigue la misión Sucre, sigue la misión Robinson. Embajador, ¿a qué obedece que las misiones de Venezuela sigan con el mismo auge y el mismo impacto? Y cuidado, a veces se duplican más
la cantidad de la misión. ¿A qué obedece eso? Que a pesar del bloqueo, Venezuela sigue sólido y firme, a pesar de todas las limitaciones y todos los ataques que Estados Unidos quiere imponerle y quiere darle. Sí, efectivamente eso se debe a una buena planificación, desarrollando a través de unas buenas políticas públicas en la cual va a determinar y donde se integran no solamente las diferentes instituciones que ellas tienen que ver, sino todo el cuerpo del Estado junto con el pueblo y las organizaciones sociales que son muy importantes. Esto viene, por supuesto, a través y en la medida que se ha venido ejecutando todas las normas establecidas y de acuerdo al mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando usted habla del fortalecimiento, sí es cierto, nosotros tenemos un proceso político que pudiéramos decir que está fortalecido, pero no obstante hay que recordar que estamos al frente de un bloqueo económico y de un bloqueo financiero, lo cual nos ha provocado un desabastecimiento en cuanto a nivel de alimentación y de obtención de fármacos o de algunas medicinas que se han tenido que valerse de algunas otras medidas y de algunas otras planteamientos normativos para poder buscar un desahogo y poder seguir apoyando a la población en cuanto a la obtención de los alimentos y las medicinas en general. Por eso es que el señor presidente de la República recientemente presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente 8 leyes. Esas 8 leyes podemos mencionar una que es una de las principales, que establece un nuevo sistema económico post-petrolero, y cuando decimos post-petrolero es buscando de acuerdo a nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, un modelo económico totalmente diferente al tradicional, que era el que estábamos acostumbrados a una economía de puerto, y esa economía de puerto implica sencillamente un concepto de importación, y ese concepto de importación es lo que lamentablemente ha provocado, en función de ese bloqueo financiero y económico, el desabastecimiento de los alimentos, por no tener nosotros mismos un suficiente abastecimiento necesario para poder mantener a nuestra población. ¿El acuerdo de la OPEP podría beneficiar a eso? Porque la OPEP se reunió con el fin de reducir la producción de petróleo. Cuando un producto en el plano internacional, lo que conocen de mercadología, es reducido, el precio aumenta. Hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, que el precio del barril de crudo del petróleo se ha aumentado. Esto podría ayudar y beneficiar a Venezuela en sentido general y en lo que es la comercialización del crudo del barril de petróleo. Fíjate que en Venezuela, nuestro gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro Muro, quien de alguna forma efectiva, eficiente y muy inteligente ha mantenido el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto en el cumplimiento de la Constitución, ha determinado y hemos determinado los venezolanos salir de ese proceso monoproductor que significaba el petróleo. Por lo tanto, sí es beneficioso de que a lo mejor de alguna otra forma el barril de petróleo esté aumentando y esté llegando a un precio, vamos a decir, equitativo y acorde a lo que una producción puede exigir por los costos de producción. Entonces, en ese contexto, cuando usted me dinamiza de que puede haber, pudiera estar refiriendo de que la economía salga adelante porque el costo del barril del petróleo está aumentando, eso es cierto relativamente, porque cuando ya tenemos un objetivo que es buscar otro tipo de economía diversificada, pues tenemos otros elementos en el cual de allí infiere el desarrollo de, vamos a decir, de la minería, desarrollo de agropecuario, agroindustrial, metal mecánico, que tenemos que ir allá para buscar esa suficiencia que es tan necesaria que es para el desarrollo económico. Manuel Carrero, en los últimos años, en los últimos días hemos visto que se están activando diferentes aparatos productivos. La maquinaria productiva en Venezuela se está activando. Esto yo creo que va a surtir un efecto muy positivo, porque en Venezuela hay un terreno inmenso, una tierra fértil, y que eso va a servir para lo que es abastecer al mercado nacional, pero también abastecer la demanda internacional y poder exportar esos productos que se están produciendo en los últimos días. Sí, bueno, quería agregar, antes de responder, quería agregar que poco se conoce y poco se difunde que nuestro gobierno va a completar ya las 2 millones de viviendas de una política habitacional que es excepcional, lamentablemente, pero es excepcional en la América Latina. 2 millones de viviendas es la solución para una cantidad de problemas estructurales en cualquier país. Y
Es bueno que se sepa que en Venezuela, aun cuando no estamos en el mejor momento, pero se va a relanzar la misión de la medicina gratuita, la misión Barrio Adentro en sus distintas expresiones. Pero se tiene la atención médica inmediata y se tienen servicios especiales para operaciones que son, digamos, de grados de dificultad. En Venezuela nadie que quiera estudiar puede decir que no estudió porque no tenía con qué pagar. La educación es gratuita completamente y usted puede hacer la carrera de licenciatura, puede hacer posgrados, etcétera. Entonces en Venezuela no hay problema para estudiar en ninguno de los niveles educativos. De tal modo que eso que usted planteaba es posible porque la Constitución contempla como principio y fundamento estar dirigida a favorecer a la nación venezolana. Y en cuanto a lo otro, sí, nuestro gobierno se ha planteado dentro del marco de la salida de la economía postpetrolera, el desarrollo de 15 motores, entre los cuales está el turismo, la agricultura, la artesanía, etcétera. Son una cantidad de proyectos para comenzar desde ahora a superar el rentismo petrolero. Y en ese sentido, pues las universidades vienen preparando una cantidad de profesionales que irán a ocupar esos espacios. Tenemos una llamadita en línea. Interactivo de Estella, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes, le escuchamos, está en el aire. Sí, le estamos llamando primeramente para felicitarlo por tan extraordinario y educativo programa. Y decirle al señor embajador, compañero, que aquí en la provincia de Altagracia y en el país estamos alerta de lo que está sucediendo en Venezuela. Estamos bien informados a través de Venezolana de Televisión como del canal internacional. De manera que aplaudimos el proceso revolucionario, antiimperialista del pueblo bolivariano de Venezuela. Aplaudimos la medida que se han tomado a nivel internacional. Veía al presidente Nicolás Maduro esta madrugada en Rusia, por allá buscando alternativas, y que el imperialismo norteamericano no podrá doblegar a esa gran nación suramericana que incendió la chispa que hoy recorre por toda América Latina y por el mundo. Y decirle que 5 generaciones, el 5º abuelo de Simón Bolívar fue sembrado acá en Higüey, pero mire qué coincidencia de la vida. Nuestro padre libertador de la patria, Juan Pablo Duarte, murió en Venezuela. De manera que estamos obligados hoy más que nunca a ser solidarios. Estamos obligados hoy más que nunca a llevar el mensaje de la paz, del amor y sobre todo la correcta información de lo que está sucediendo en Venezuela, que es el enfrentamiento entre una clase oligárquica atrasada, abusadora, y lo que es la ideología moderna del siglo XXI, que entiende que lo primero es el ser humano, lo segundo es el tercer humano y lo tercero es el ser humano. De manera pues que le habla a una persona que admira mucho a Venezuela, que está identificado con el proceso, como muchísimos miles de hombres y mujeres en todo el territorio nacional. Muchas gracias y estoy seguro de que el proceso revolucionario de Venezuela perdurará por muchos años. El interactivo de Estrella. Muchísimas gracias al doctor Reyes por la intervención magistral y esas palabras que expresa. Sé que esas palabras llenan de aliento al embajador, tanto como al historiador, y esto los impulsa a seguir día tras día construyendo y fomentando y masificando lo que ha significado la revolución de Venezuela en este país y en América Latina. Embajador, tenemos poco tiempo, el tiempo se nos ha agotado. Sé que en otra ocasión vamos a compartir y vamos a disfrutar pues de su intervención y su conocimiento que tanto beneficia a la República Dominicana y a la provincia. Antes de finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le manda tanto a los dominicanos, a los que lo ven, a los que le ven y a los venezolanos que residen acá en la provincia de la Altagracia y en el país? Bueno, a los venezolanos, a nuestros connacionales, que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ubicado ya en la avenida Nacaona, número 7, es su embajada, es la embajada de todos los venezolanos. Por lo tanto, allí estamos para poderlos asistir en donde esté dentro de nuestras posibilidades y con las autoridades de migración poder hacer las coordinaciones y solventar algunos problemas que estén a nuestro alcance, porque también tenemos que estar claros de que debemos
darle cumplimiento a la normativa vigente que puede existir en procesos migratorios entre un país nacional y un país receptor, en este caso República Dominicana y Venezuela, y en ese contexto estamos para esa loable tarea que tenemos que cumplir con nuestros connacionales. Y en el contexto, bueno, agradecer no solamente al pueblo dominicano, porque también es agradecerle al presidente Danilo Medina, quien en una oportunidad accedió a que el territorio, este gran territorio dominicano, fungiera como espacio para continuar con el proceso de diálogo, el cual se está llevando y que es de vital importancia para el proceso democrático de nuestro país. Bueno, ¿algunas palabras, historiador? Bueno, no, estamos sumamente satisfechos como académicos y como investigadores de estar aquí, de tener la correspondencia en preocupaciones. Hemos estado esta tarde en el centro de la UAS, aquí en Higüey, y probablemente desarrollaremos algunos proyectos en el sentido de conocernos un poco más a través de investigaciones en el campo que nos corresponde, las relaciones antiguas, modernas y contemporáneas de los dos pueblos. Así que entonces muchísimas gracias y seguramente estaremos avanzando en esa tarea. Sí, muchísimas gracias por su inmensa y honorable participación que han tenido en el Interactivo de Estrella, un programa líder radial en la tarde. Gracias a todos aquellos televidentes que están ahí. No se vaya, vamos a un espacio publicitario y en breve retornamos con más información. Noticias, comentarios, fotos y videos también.